la República y qué hacen los legisladores. Vamos a recibir al fiscal Enrique Viana en su espacio Habla Enrique Viana. Muy buenos días, Enrique. Buen día, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, buen día a la audiencia. Hoy volvíamos un poco, estamos en el interior en este momento, acá sobre el Río Negro, en la zona de Palmar, pero decíamos, volvemos un poco sobre la idea de insistir sobre esta gran preocupación que tenemos en relación a los cambios que se avecinan en materia de justicia penal. En especial porque uno observa las realidades que acontecen muy cercanas en la República Argentina, un poco más lejanas, como hoy se pueden presenciar, por ejemplo, en Italia, donde todavía siguen siendo investigadas las famosas causas de la década del 90 vinculadas a los problemas con la mafia, la investigación de los negociados con la mafia, con el Estado italiano, que tuvieron aquellos episodios tan tristes de la década del 90 con el homicidio todavía impune en gran medida de los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino. Lo cierto es que el mundo ha mirado siempre lo que ocurrió en Italia por ser la cuna de la mafia y del crimen organizado, lo que se conoce por crimen organizado, la mafia, la camorra, de todas esas organizaciones que tienen reproducciones en todas partes del mundo y tienen tentáculos en todas partes del mundo. Frente a la investigación en Palermo por parte de dos jueces, eso termina con la muerte trágica, con explosivos, de ambos jueces en dos episodios muy lamentables y muy tristes. Yo creo que ha habido en el mundo un aprendizaje en función de eso, y no un aprendizaje para bien, sino más bien un aprendizaje de parte de aquellos tentáculos justamente de crimen organizado, vinculados especialmente con el poder y con el poder que radica en muchos estados. Y quienes antes no le prestaban atención a los sistemas de justicia, es decir, quienes dominan el crimen organizado durante mucho tiempo no le prestaron atención, no le dieron importancia a los sistemas judiciales, hoy se han visto tentados y han visto de alguna manera han establecido una reacción y pretenden, y en muchos casos creo que con éxito, dominar los sistemas de justicia para de esa manera alcanzar una impunidad absoluta o una impunidad total. Por eso hay que estar muy alertas, muy vigilantes cuando se intentan modificar los sistemas judiciales. Los sistemas judiciales podrán ser mejores o menores, cómo se administra justicia y sobre todo cómo se administra justicia en materia penal, cómo se indagan los crímenes, a cargo de quién está la indagatoria de los crímenes, qué confianza o desconfianza podemos tener del sistema judicial, de quienes se encargan de esa investigación, llámense fiscales, llámense jueces, cómo se eligen los jueces, qué grado de independencia, qué garantía tenemos que los jueces tengan, al menos en el marco normativo, la posibilidad de actuar con independencia. Todas esas circunstancias tienen que ser observadas casi, yo diría que a diario. Y cuando se plantean modificaciones o reformas tan radicales como las que se están planteando hoy en el Uruguay acaba de aprobar un código de proceso penal que va a entrar en vigencia en el 2017, pero que tememos que se pueda poner incluso en práctica con anterioridad, en forma de plan piloto o en forma provisoria. Cuando observamos esos cambios tan radicales, tenemos que estar bien atentos si esos cambios no alteran las garantías, no permiten justamente a quienes detentan el poder fáctico, el crimen organizado, no les permite obtener mantos de impunidad y una suerte de feudos y de controles sobre las propias estructuras del Estado y esencialmente aquellas estructuras del Estado que se encargan de suministrar ese bien tan esencial como es el servicio de justicia. Yo, en lo personal, lo vengo diciendo de hace tiempo, creo que es un grave error en el Uruguay quitarle la instrucción criminal, la investigación de los crímenes a los jueces.
en el Uruguay desde 1830 a nuestros días, por imposición constitucional, quienes tienen la responsabilidad, la seria responsabilidad de indagar todo hecho criminal, todo hecho presuntamente criminal, son los jueces. Los jueces, como terceros imparciales, tienen que tener tienen, de acuerdo a nuestros dispositivos constitucionales, a cargo la investigación del crimen, que supone no solo promover la investigación, iniciarla, frente a un hecho notorio, un hecho que se le hace llegar, un hecho que se le denuncia, un hecho que la policía le pone en conocimiento del juez, sino que además tienen que recolectar, obtener todos aquellos elementos aclaratorios del hecho, ya sea para concluir de que no existe un crimen, ya sea para concluir que la persona indagada no tiene responsabilidad, o para concluir todo lo contrario, de que existe un hecho criminal y que ese hecho criminal puede ser atribuido a una persona en concreto. Eso está en manos hoy de los jueces. Más allá de algunas modificaciones que se han dado más en la práctica que en el derecho, donde cada vez ha adquirido más importancia la figura de los fiscales. Hoy los jueces, desde hace por lo menos, sí, yo diría unos 12 años, no procesan más de oficio. El procesamiento de oficio era el procesamiento por el cual el juez decretaba el sometimiento de una persona a proceso penal en función de determinados elementos de suficiente convicción y sin necesidad de que ningún tercero o ninguna parte, como puede ser un fiscal, le pidiera el procesamiento. El juez venía y decretaba el procesamiento. Eso cambió hace cuestión de 12 años, más por una voluntad de los partícipes del proceso, incluidos los jueces, que por una voluntad legislativa. Hasta el día de hoy el Código del Proceso Penal admite la posibilidad del procesamiento de oficio. Eso se fue dejando de lado y los jueces procesaron en función de la solicitud que le hiciera un fiscal una vez recolectados todos esos elementos probatorios, obviamente una vez obtenida la declaración de los individuos indagados o investigados. Ahora pasamos a un mecanismo diverso, o se pretende pasar a un mecanismo diverso. Ya hemos explicado que eso se lleva por delante los artículos 15, 16 y 22 de la Constitución. Los artículos 15, 16 y 22 de la Constitución establecen claramente, nítidamente, un proceso inquisitivo acusatorio, es decir, un proceso con una fase o un conjunto de fases en las cuales el juez tiene a su cargo la investigación y la obligación de obtener los elementos necesarios para determinar si una persona ha cometido un crimen, y luego, después que el juez ha decidido que sí, que existen elementos suficientes de convicción, semiplena prueba de que una persona ha cometido un crimen, que determina el procesamiento de una persona con o sin prisión, bueno, a posteriori de eso viene una etapa que se llama del juicio criminal, una etapa que nosotros conocemos también como del plenario, en la cual sí asume un rol preponderante el fiscal, que será quien, con los elementos obtenidos en la fase inicial, decida si hay suficiente prueba, ya en términos de prueba completa, de plena prueba, para acusar a un individuo, imputarle un delito y pedir la pena consecuente, lo cual terminará con una decisión final del juez, una sentencia de condena o de absolución en su caso. Hoy decíamos que se apunta a cambiar eso, arrancándole a los jueces el poder de investigar los crímenes. Los jueces ya no podrán por sí mismos, frente a hechos notorios o frente a hechos a los cuales se les hace llegar al juez, se les pone en conocimiento del juez, entonces los jueces no podrán promover investigaciones criminales. Y no solo eso, sino que la investigación criminal, eso que nosotros conocemos como el presumario, la indagatoria penal inicial, no se va a desarrollar en los juzgados. Y quien sí tendrá la iniciativa es el fiscal. ¿Qué supone esto? Bueno, sacarle al tercero imparcial, que es el juez, la indagatoria criminal, y dárselo ese mismo poder, casi ese mismo poder inquisitivo, otorgárselo a una de las partes en el proceso, que va a tener la peculiaridad de no solo decidir si promueve o no una investigación criminal, sino la posibilidad de mantener esa investigación criminal en el ámbito administrativo, sin llevarla al juzgado. Va a tener la posibilidad de desarrollar todos los elementos probatorios, recolectar todos esos elementos probatorios
pero no en el ámbito judicial, no en ese recinto que supone el juzgado donde funciona la objetividad y la imparcialidad, sino que va a hacerlo en un recinto administrativo propio. Nosotros tenemos la firme convicción de que ese recinto propio donde va a trabajar el fiscal, donde va a recolectar todos esos elementos, van a ser las propias comisarías, o sea, las dependencias policiales, donde la persona indagada muy probablemente esté privada de la libertad. Esa indagatoria se va a poder mantener durante un periodo de hasta 2 años, el fiscal va a poder retener la investigación hasta 2 años sin que el juez tome conocimiento de cuáles son los hechos que se están investigando, con los bemoles que eso puede tener, desde aquello de que una persona va a estar siendo investigada administrativamente y por 2 años va a estar con la espada de Damocles de saber si sobre su situación se va a solicitar algún tipo de medida por parte del fiscal ante el juez. Y con la otra hipótesis, que va a permitir a las fiscalías retener, no llevar al juzgado asuntos en los que puedan estar involucrados, entre otros, esos intereses que hacen al poder, ¿no? Al crimen organizado, cuando el crimen organizado muchas veces se junta, se asocia a las propias estructuras del Estado. Y entonces aquí volvemos al inicio de la reflexión. Si a esto le sumamos que las fiscalías van a estar sometidas, los fiscales van a estar sometidos a directivas, van a estar sometidos a instrucciones, van a estar dependiendo de la voluntad de un supuesto procurador general o de un fiscal general, que a su vez va a tener un vínculo, una relación muy directa con la autoridad policial, con las propias estructuras superiores del Estado. Llegamos a la conclusión de que estamos yendo hacia un callejón sin salida en materia de garantías ciudadanas. Resulta que en muchos casos se va a dar que aquellas hipótesis de crimen organizado, de actos de corrupción, va a estar en manos de la misma administración que eventualmente pueda estar siendo investigada o que pueda estar siendo sospechada de cometer crímenes o delitos vinculados a hechos de corrupción o a hechos de crimen organizado. Es de alguna manera colocarnos en una situación de juez y parte, ¿no? Quien tiene que ser investigado es el investigador, o al menos el investigador está muy cercano a quien tiene que ser investigado. ¿Todo por qué? Todo por haberle arrancado al Poder Judicial, al tercero imparcial, esa fase investigativa y habérsela entregado al sector administrativo, un sector administrativo que depende de la estructura estatal más importante, que es la Administración Central, el Poder Ejecutivo. Estas son las cosas que nos tienen que poner en alerta. Yo creo que aquí siempre hay que desconfiar y siempre hay que pensar de la forma más aviesa para poder entender cómo se mueven aquellos que no quieren respetar el derecho y no quieren respetar la ley. Nunca hay que subestimar, al contrario, como se dice habitualmente en la jerga deportiva. Y si hay algo que es bueno es mirar todas estas cosas con desconfianza, exigir respuestas, exigir explicaciones de por qué hoy, justamente, que se dice y se habla insistentemente que uno de los mayores flagelos del mundo es la corrupción, que uno de los mayores flagelos del mundo es el narcotráfico, es el crimen organizado, es el poder privado de los grandes consorcios delincuenciales entrometiéndose en el Estado. Hoy le sacamos a los jueces de investigación y se las damos a esas estructuras del Estado muchas veces tan débiles y tan fáciles de ser sometidas a los intereses de estas organizaciones de delincuentes. Hay que estar atentos, tenemos tiempo todavía para seguir reflexionando sobre estas cosas. El ciudadano no puede mantenerse alejado a esto, por más que muchas veces estemos ante temas técnicos, científicos, pero está en juego la vida, ya no solo de las personas, sino también de las instituciones que pretenden defender los derechos de las personas. Hasta aquí llegamos, Luis.
No sé si tú tienes alguna otra inquietud. No, estamos en la hora. Muchísimas gracias, Enrique, y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Luis. Gracias. Chao, que sea todo para bien. Ya se siente la radio.